analista petrolero, y pues tocaremos un tema bastante complicado en el Ecuador en estos momentos, que es justamente el suministro de energía al país. Es decir, Colombia nos va a dar un poco de energía porque estamos en época de estiaje, y lo que nunca entenderemos como ecuatorianos es que cuando llueve mucho se va el agua y cuando no llueve nada no tenemos agua. Pero bueno, así estamos, don Miguel. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo cordial a la radioaudiencia. Bueno, mire, el Ecuador es un país que ante todo tiene potenciales. Es decir, tenemos un potencial, en el caso de la parte eléctrica, un potencial hidráulico que nos podría dar una capacidad de más o menos 21.000 megavatios si lo logramos desarrollar todo. ¿Cuánto consume el Ecuador? Más o menos consumimos una media de 8.600 megavatios al día. Entonces, estas medidas es lo que a nosotros nos tiene que hacer pensar que justamente cuando hablo de este potencial hidráulico es porque el 60% de la generación de energía viene justamente de las hidroeléctricas, es decir, a través, que es una energía lógicamente considerada renovable, y casi el 40% viene, o es la energía que nosotros llamamos térmica, es decir, la que se produce a través de generación con diésel, con gas o con fuel oil. Y si bien es cierto, actualmente el país, el 90% de la producción diaria es por parte de la hidráulica, es decir, por las hidroeléctricas, como usted bien lo manifiesta, justamente estas energías tienen esa característica. Es decir, estas en cierta forma nos fallan por temas de la naturaleza. En este caso, por los estiajes, lógicamente, por falta de lluvias, hace que lógicamente no tengan la capacidad de generar electricidad las plantas hidráulicas, y por otro lado, cuando llueve en exceso también, hay otro problema, que hay que cuidar justamente todos los túneles de conducción para que no se dañen los generadores. Es decir, un tema muy serio. Entonces, claro, eso nos obliga a que el país, lógicamente lo que va a pasar ahora, tiene una sencilla respuesta. Desde mi punto de vista, no ha habido un manejo correcto, eficiente, justamente desde el sector encargado. Porque el tema de los estiajes en el país no es nuevo. Este es un tema que lo vivimos cada año, y de hecho se entendería que existe una planificación en la cartera de electricidad justamente para que no nos lleven o no nos hagan regresar a los años 98. Porque definitivamente la parte de electricidad, la parte de energía, es la que mueve las economías de los países. Entonces ese es un problema que prácticamente lo tenemos a la puerta, y que yo ya he manifestado en algunos medios, que sumado a las diferentes circunstancias en el sector de energía, como inclusive ha sido la consulta popular, simplemente el país podemos entrar a una crisis energética. ¿Qué significa la crisis energética? Apagones, que es lo que ya nos están anticipando, costos de los combustibles sumamente caros, como importamos el 60% de combustibles, lógicamente, y el precio del petróleo va a mantenerse en una meseta de los $90, eso hace que lógicamente los combustibles suban también. Y por otro lado, no tenemos quien nos garantice el suministro. Es decir, porque aquí no hay ningún concepto de seguridad energética. Sin embargo, Colombia en estos momentos nos va a ayudar con ese déficit de energía que tendríamos, y va a darnos más energía porque no la tenemos, no la podemos producir nosotros. Esto en un momento dado puede continuar. Es una medida emergente que permite justamente evitar esos apagones durante mucho tiempo, o cree que existe algún tipo de bloqueo que podría venir si es que efectivamente no nos puede dar Colombia por X razón esa energía, porque creo que Colombia tiene mejor infraestructura que nosotros. Mire, ahí hay un punto que usted plantea muy interesante. Primero tenemos que entender que los países, cuando yo hablo de seguridad energética, estoy hablando justamente de quién nos garantiza el suministro de energía, de combustibles a un país, o la soberanía energética que se llama. Entonces, uno de los problemas que tenemos del país, y que esto ya nos tiene que hacer ver con seriedad, especialmente a los nuevos, a los candidatos que están próximos a las elecciones, que los sectores estratégicos primero se manejan desde la técnica, y segundo, estos sectores estratégicos, aparte de manejarse desde la técnica, se tienen que manejar con una planificación. Entonces, uno de los problemas que tiene el Ecuador, y todo lo que estamos viendo en caídas de la producción de petróleo, en problemas justamente de suministro de electricidad, en minería ilegal,
es una trazabilidad donde se determina que no hay políticas energéticas. Es decir, una política energética, un país la implanta para modelos de 30 años con planes energéticos que son implantados en horizontes de 10 años. Entonces, esta es la base, esta es la estructura del problema que tenemos en el país. Y ahora los ecuatorianos estamos comenzando a entender, porque justamente el depender de terceros es demasiado riesgoso. Si bien es cierto en este caso Colombia, hay la autopista eléctrica de Ecuador-Colombia, así como hay hacia Perú, que justamente esto se ejecuta en base a lo que nosotros llamamos a la integración energética regional. Es decir, como la electricidad es un commodity que se compra, se vende, que igual que el petróleo sube el precio, baja el precio, depende de la demanda y también depende de la oferta, en este caso lo que va a pasar es que la oferta, definitivamente, el Ecuador requerimos ahorita una cierta cantidad de megavatios que Colombia temporalmente nos va a vender. Pero lógicamente Colombia, como lo va a hacer cualquier país, lo que tiene que hacer es primero optar por el suministro local, es decir, su seguridad energética. Entonces, esta es una solución que yo le diría de muchísimo riesgo y una solución que a la final nos tiene que hacer pensar que ya es hora de que desde la cartera de la energía y desde las políticas que vayan a hacer especialmente el nuevo gobierno, porque de este gobierno que sale definitivamente ya no esperemos absolutamente nada, es un gobierno que desde mi punto de vista ha dejado totalmente caotizado a todos los sectores estratégicos, y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Entonces, entendiendo eso, el mensaje sería para que en estos 18 meses, que realmente no es que van a poder hacer mucho, porque estos sectores, justamente por la complejidad en que quedan, pero sí pueden comenzar estructurándolo de una manera correcta, como se la hace con la técnica y como deben caminar los países hacia la autosuficiencia energética. Sería bueno, Miguel, pero ese cuento nos dijeron hace mucho tiempo atrás, nos dijeron que supuestamente teníamos cualquier cantidad de energía eléctrica para el Ecuador con toda la construcción de un serie de hidroeléctricas que iban a dar pues justamente lo que necesitaba el Ecuador. Lo que no entiendo es por qué el Ecuador, a diferencia de Colombia, no sé si lo tengan o no, por qué el Ecuador cuando tiene exceso de agua, es decir, lluvias fuertes, que tienen que los embalses soltarse el agua porque efectivamente va a rebosar. No hay una manera de mantener esa cantidad de agua que se va y se bota realmente, digamos, hacia abajo, inunda ciudades y toda la cuestión. ¿Por qué no buscar una manera de reservar esa agua? ¿No? O sea, creo que hacia allá tenemos que apuntar, o capaz que estoy equivocado, yo no conozco el tema técnico, pero digo, ¿por qué cuando llueve mucho no reservamos esa agua, ¿no, verdad? Para justamente la época de estiaje, que en este caso necesitamos agua y no llueve. Entonces, ya no sabemos qué hacer, vamos a rogarle a Dios que llueva un poquito más para poder tener energía eléctrica, no puede ser, o sea, estamos como aquella época, en la época de las cavernas, que rogábamos a Dios para que llueva, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ve usted desde el punto de A vista ver, técnico. Ujú. mire, como planteé inicialmente, el 60% de la producción de energía o generación de energía es hidráulica y el 40% es a través de energía no renovable, que son las plantas térmicas de gas, de Ujú. diésel, la biomasa, ahí está, perdón, la biomasa. Y en las renovables está lógicamente la producción de electricidad a través de las hidráulicas, a través de las eólicas, a través de la fotovoltaica, ahí suma ustedes las de otros tipos. Pero yo he planteado que estas energías renovables, que son justamente hacia donde camina el mundo, tenemos que aceptarlas con todos los defectos que vienen. Y aquí está uno, que es el que usted detalla. Porque mire, en el caso de Ecuador, puntualmente, un porcentaje importante donde se produce esta energía, digamos, a través de generación hidráulica, es en el oriente. Entonces hay que entender que los ríos que alimentan justamente estas plantas hidráulicas, cuando llueve con exceso, lógicamente, van arrastrando en su camino absolutamente muchísima sedimentación. Y uno de los problemas que se tienen estas plantas, y usted debe haber escuchado el problema de Coca-Cola Sinclair, uno de los problemas que tiene es el altísimo nivel de sedimentación, es decir, baja demasiada estructura de pétreos, de madera, etcétera, que prácticamente pueden terminar por colapsar las plantas pero inundándolas. No sé si me hace comprender, porque el tema es que ¿cómo funciona esto? Cuando esto funciona a través de, usted hace la captación, hace el embalse, usted hace una captación previo a un proceso que nosotros llamamos desarenador, es decir, hacemos una limpieza de todos los materiales para que logre entrar solo el fluido y de ahí le pasamos a un túnel de conducción.
Y ese túnel de conducción, lógicamente, es el que va a impulsar la generación. Así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve con exceso? Y este es el alto índice de sedimentación que genera las altas lluvias, justamente pueden hacer colapsar. Eso obliga, en cierta forma, a cerrar, digamos, los circuitos de tanto de tunelación como de generación. Entonces, claro, ahora la pregunta sería, ¿pero debe haber ingeniería justamente para poder ver cómo se hace esa separación? Desde luego que la hay. Desde luego que la hay, porque esto funciona con un caudal hidráulico que les llamamos, es decir, el caudal que yo necesito que funcione mis motores y el resto yo lo dejo como el caudal ecológico, le digo para que se vaya a las diferentes situaciones. Pero aquí, más allá de eso, tras esa explicación, hay el tema que el 40%, que es la energía térmica, es donde no se ha hecho nada. Hemos leído últimamente que han comprado generadores por contratación directa, o sea, como esa costumbre aquí, todo es al apuro y rápido, que quieren contratar barcazas de última hora, cuando se supone que en estas carteras se asume que hay gente que ha estado muchísimo tiempo ya en estas carteras, especialmente electricidad. Sin embargo, se supone que eran conocedores, pero definitivamente nos ponen apuros al país. Entonces, el tema es que se debió haber primero dado mantenimiento a todo el sistema térmico, que es especialmente, mire, ustedes, por ejemplo, la provincia de Guayas es una de las que tiene el más alto porcentaje de generación por sistema térmico. Es decir, sistemas de generación con diésel, gas, etcétera. Entonces, lo que se tenía que haber hecho es dado un mantenimiento, por un lado, y por otro lado, ir actualizando esa generación con motores a gas, porque actualmente son a diésel y el fuel oil, que es sumamente alto, es altamente contaminante, y lo que se tenía, ese era el trabajo que se tenía que, y se tiene que hacer. Entonces, aquí va otro mensaje más para los candidatos. Es importante que en los planes de gobierno, si es que los tienen, lógicamente, se establezca esta arquitectura energética. Es decir, es fácil decir voy a subir la producción, es fácil decir voy a industrializar, pero lógicamente en un contexto sin ningún fundamento. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo un candidato, la industrialización, totalmente de acuerdo. Pero el modelo de la industrialización tiene una base fundamental, que el Ecuador consume 260,000 barriles de combustible diario e importamos casi el 60%. Es decir, uno de los objetivos debería ser producir nuestros combustibles hasta cubrir la demanda. Es decir, nosotros, es lo que normalmente bajo la técnica, nosotros le llamamos a esta es a una demanda programada o le llamamos el margen de reserva. Es decir, yo tengo que producir más de lo que necesito. Entonces, esa es una línea que me hubiera gustado escucharles a los candidatos para yo ya decir, muy bien, ahora sí, por fin el Ecuador va a entrar a la era de la industrialización. Y aquí podríamos topar muchísimos temas que lamentablemente a mí el mensaje que me dio es que están sumamente mal asesorados en la parte energética. Clarísimo, Miguel, lo que nos explica y más bien lo que sí sorprende es que nos dijeron inclusive que el costo de la energía para los ecuatorianos iba a ser menor y ahí vamos a exportar energía. Así al menos se hablaba en su momento. Y el problema es que tenemos escasez y el costo de la vida por electricidad cada día sube. Son cosas que no nos explicamos y que realmente los ecuatorianos tenemos esas dudas. Y usted nos dice que el problema es la política energética. ¿No serán las personas las que realmente no les interesa el país? También, mire, aquí hay un problema. Primero, tienen que los políticos sensibilizarse con los ecuatorianos porque deben entender que los sectores estratégicos y los sectores de la energía nos pertenecen a todos, y eso lo dice la Constitución. Eso usted lo único que puede hacer es, en el mejor de los casos, delegar para que venga la inversión, pero usted no puede entregar. Entonces, nosotros debemos exigir, igual a los políticos, que tengan la responsabilidad de poner a la cabeza de estos sectores, primero a gente que realmente tenga muchísima ética, gente honesta y que vaya realmente con el conocimiento a aportar y a dejar el valor agregado. Mire, se ha dado la tónica en estos últimos gobiernos, mire este gobierno que en 60 días se va, tuvo casi 8 gerentes en Petroecuador, casi 4 ministros y de los cuales están cuestionados muchos. Entonces, eso nos da la muestra cómo se han manejado estos sectores estratégicos de una manera irresponsable por parte de los políticos en base a algo que seguramente a ellos les interese, pero más no a lo que a los ecuatorianos nos interesa. Por otro lado, hay que comenzar a devolverle las autonomías a estas industrias, a la de petróleo, a la de gas, a la eléctrica, es decir, tiene que los directorios, y planteamos justamente en una entrevista que tuve en la mañana en otro medio, se planteó que se tiene que la cabeza de estos de sectores estratégicos es el Ministerio de Energía y se le tiene que devolver el control. Hay un instituto llamado ENCO, que todos ya sabemos los problemas que ha habido
donde le han dado toda la potestad que maneje absolutamente todos los Sí. sectores estratégicos y el ministro no puede hacer absolutamente nada, entre comillas. Entonces tienen que regresarle para que el presidente del directorio sea el ministro y el de él es el que dé las políticas energéticas en base al concepto de gobierno. Es una recomendación que estamos dando a algunos consultores que hacemos opinión para el nuevo gobierno. Inmediatamente regresen eso para que, y a la cabeza pongan gente que entienda y que les traiga un plan y un plan estratégico. Correcto, Miguel. Inclusive le diría yo que llega un momento en que con nuevos presidentes o con nuevos candidatos, justamente lo que se quiere saber cuáles son los equipos que van a manejar en un momento dado las políticas públicas, tanto en los sectores estratégicos como en otros temas, ¿no? Yo le quería cambiar un poquito el tema y preguntarle justamente lo que tocó hace un momento. Hay uno de los candidatos que dijo que va a subir la producción de petróleo. Y lo que hemos visto, esa pronuncia también la hizo Guillermo Lasso en su momento y otros presidentes o candidatos en su momento dado. Pero eso no se cumplió. Y es más, bajó la producción y ahora, digamos, la consulta lo que hace es decir, oiga, no me toquen el Yasuní y más bien deje de producir, ¿no? Lo poco que estamos produciendo, son 54.000, creo que es una cuestión así de barriles menos que vamos a producir. ¿Qué hacer ante esto? Porque el petróleo va a llegar un momento que se va a acabar. Y eso tiene fecha más o menos se calcula o tienen una idea hasta cuándo podemos tener petróleo, porque eso va a pasar en el Ecuador. Es a veces importante aclarar ciertos conceptos. Mire, desde hace 50 años hay teorías sobre que el petróleo se termina. Mire, las reservas de petróleo en el mundo, y de hecho la región de América Latina tiene el 20% de reservas probadas del mundo. Y nosotros producimos cerca del 10% diario, es decir, sobre los 10 millones de barriles, en la media de 100 millones diarios que está actualmente de consumo. Entonces, el tema de que se puede terminar el petróleo, lo que puede terminar es el petróleo fácil que llamamos nosotros, es decir, el petróleo que está a menos profundidad. Es más, ahora se está desarrollando la tecnología, la nanotecnología, que es justamente lo que se está trabajando en la parte de petróleo y hidrocarburos para poder llegar a perforaciones sobre los 6.000 metros, que al momento digamos, es complejo por la temperatura que usted tiene a fondo de pozo, que allá llega a los 205 grados centígrados. Pero ya hay estudios con nanotecnología que está desarrollando inclusive Colombia. Entonces yo hubiera querido escucharles a los candidatos, lógicamente, otros conceptos. Primero, mire, ¿quién ofrece subir la producción petrolera y no conoce el entorno, está mal informado por un lado y ya nos está mintiendo de entrada? ¿Por qué? Mire, yo he planteado y yo planteé hace 4 años, no recuerdo 3, cuando este gobierno de saliente planteó el 1.000.000 de barriles, yo planteé que eso no era imposible, pero era complejo. Y complejo significa por el tema comunitario, ambiental y lógicamente la parte jurídica. Y yo desde allí planteé que el gobierno debía comprometerse a sostener la producción petrolera. Mire que este gobierno recibió con 495.000 barriles y nos deja todavía sin quitar el ITT, que yo parte también de esta decisión mal dada por la consulta, tiene su responsabilidad el gobierno saliente porque no defendió la posición. Es decir, este gobierno nos deja con una caída de casi más o menos 25.000 barriles. Ese es el legado que nos deja, más el problema del Yasuní. Yo digo un problema porque todavía ahí para mí no está resuelto. Todavía ahí desde lo jurídico se puede todavía pelear muchísimo, ¿sí? Desde lo jurídico y desde lo técnico. Pero más allá de eso, cuando dicen que van a subir la producción petrolera, como intentó hacer este gobierno con decreto, y que después con el mismo decreto la bajó, entonces me preocupa. Tienen que llegar a sostener la producción petrolera, y que esto quede sumamente claro y que les llegue este mensaje a los candidatos. Tienen que llegar a sostener la producción petrolera, porque la producción petrolera, la guerra es contra la declinación de los campos petroleros, y para usted mantener y sostener la producción necesita inversión. Y este gobierno, aparte del legado que nos deja de la caída, no nos deja absolutamente nada sobre la mesa. Porque mire, para mí prácticamente está cerrado el inventario hidrocarburífero porque en 60 días o 90 que falta que se acabe el año y se cierre el inventario, decir que vamos a subir un barril de petróleo es absolutamente imposible. Lo que podemos es que se caiga la producción. Porque este gobierno no ha sacado rondas licitatorias de campos pequeños, de campos grandes o campos mayores, campañas de perforación.
Entonces ahí es cuando preocupa y nuevamente va el mensaje para los candidatos. Por favor, pongan a la cabeza las carteras de energía a gente que entienda y que sobre todo vaya con ese concepto de servir al país. Porque la técnica lo dice, que tiene que imponerse la técnica a lo político. Entonces me preocupa, para terminar la pregunta, me preocupa que ofrece por un lado la candidata subir la producción petrolera, en teoría, tampoco lo dicen cómo ni por dónde, porque sí hay análisis. De hecho, nosotros estamos haciendo un análisis con un equipo de geólogos y técnicos, cómo podemos incrementar la producción petrolera, especialmente en los campos ya existentes o los campos maduros. Es decir, cuando usted dice, voy a subir 1,000 barriles de petróleo, tiene que decirnos en dónde, en qué tiempo y cuánto me cuesta. Así de sencillo. Y donde usted va a incrementar la producción, eso es tras un análisis técnico, es decir, nosotros lo llamamos desde comenzar a leer, a analizarle a la estructura geológica, hasta analizarle justamente lo que nosotros llamamos el perfil hidrocarburífero pozo por pozo. Entonces, definitivamente aquí eso ya desde ahora, y lo voy diciendo, sin querer ser agorero de la desgracia, que yo les pediría que hagan todo lo posible por sostener la caída de producción petrolera que nos deje este gobierno salir. Clarísimo, Miguel, la verdad, esperemos que así sea. Y lo otro es justamente mirar el tema del campo Amistad. ¿Cómo ve usted el tema? Tenemos que desarrollar el campo Amistad. Mire, ese es otro tema que nos queda debiendo este gobierno. Hasta ahora no adjudican el campo Amistad. Y desde que llegó este gobierno, era uno de los compromisos que se hizo. Mire, el gas está considerado primero dentro de los recursos renovables, porque son los que menos contaminan y por el costo. Aquí tenemos en el campo Amistad, que es parte de un bloque, un gran bloque, bloque 6, donde desde mi punto de vista debió haberse licitado todo el bloque. Es decir, ahí hay casi 5 campos para que vengan las empresas grandes, porque mire, el producir en offshore o en alta mar necesita de mucha más tecnología y de más inversión. Es decir, no es lo mismo perforar un pozo petrolero en tierra, onshore, que perforar en mar. Y son empresas especializadas. Entonces, aquí hay un potencial en el bloque 6, que lógicamente igual, los políticos se han encargado de hacernos creer que el Ecuador es un país sin gas. Y eso es totalmente falso. Porque tenemos el gas natural por un lado y tenemos el gas asociado que quemamos todos los días en los campos petroleros. Y de acuerdo a la data, son más o menos como quemar 14,000 barriles de petróleo diario. Ojo, 14,000 barriles de petróleo diario. Es lo que quemamos. Nos damos el lujo de quemar. De igual manera, no ha habido la decisión política para encapsular ese gas que tiene altísimos niveles de metano. Cuando hablo de metano significa que podemos también hacer gas doméstico y también nos sirve para gas de generación eléctrica y nos sirve también para temas de calentamiento de agua. Entonces, con este contexto, igual para los nuevos candidatos, tienen que ir con una hoja de ruta que yo sé que en los 18 meses no la van a poder hacer, pero sí la podrían hacer si, lógicamente, desde lo político, que yo no me meto mucho, piensan en reelegirse, es decir, en un periodo más de 4 años más, 5, sí se podría hacer cambios importantes, porque el producir un petróleo, incrementar, y este mensaje les da claro, no es cuestión de hoy a mañana. Usted, si quiere incrementar producción petrolera, hoy día tiene que hacer modelos de perforación para que esa producción se incremente a lo mejor en 12 o 24 meses, que es el corto plazo de otras industrias. Entonces, pero el concepto es que se comience, que se haga, para que por lo menos se siga una hoja de ruta. Ojalá sea así, mi querido Miguel, porque la verdad es que estamos en algunas cosas en deuda, o al menos los ecuatorianos no tenemos ni idea de lo que va a suceder en el futuro. Pero primero queremos agradecerle por su tiempo, queremos decirle que esperamos verlo nuevamente y contar con usted en algunos otros programas. Pero muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un saludo cordial a ustedes de la ciudad de Guayaquil. Muy amable, Miguel. Estuvo con nosotros Miguel Robalino, experto petrolero, hablando sobre Colombia, obviamente sobre la producción petrolera y también el campo Amistad, que es el gas que tanto anhelamos los ecuatorianos para poder retomar. Mis queridos compañeros en cabina, que ya no hay nadie, pero en este caso está don Dieguito, a ver si nos vamos a un corte y regresamos enseguida, ¿les parece? No lo escucho, pero bueno, me imagino que sí. Vámonos al corte, ya venimos. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes.